De pandemia, por eso ya mismo estamos en Colegiales. Allí está Laurita Mayocchi. Laura, ¿qué tal? Buen día del trabajador. ¿Con quién estás? ¿Cómo te va, Silvia? Buen día del trabajador para todos, sobre todo para ustedes que están del otro lado, todos los trabajadores de la televisión pública, los trabajadores de Argentina y del resto del mundo. Aquí estamos con el vicepresidente del ENACON, Gustavo López, que está escuchando también lo que ustedes estaban manejando en el piso, el tema de la comunicación. En tiempos de pandemia, la comunicación en momentos políticos, las noticias falsas y sobre todo la responsabilidad del ENACON con aquellos sectores o aquellos portales que difunden, López, noticias falsas en momentos de vida o muerte, como es una pandemia. Hay un debate que recién comienza, ¿verdad? Hay un debate que recién comienza, que lo abre la propia agencia Telam, tan preocupados en su portal, que es el portal de noticias de la agencia oficial de la Argentina, que abre una sección para cómo distinguir, cómo diferenciar noticias falsas. Yo quiero aclarar que la noticia falsa no es una opinión, ni siquiera es una noticia errada. La noticia falsa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que es la real malicia. Esto es, cuando se sabe que es falso, y a pesar de que se sabe que es falso, igual se mete como una noticia verdadera. Usted me hablaba del tema de la responsabilidad. Bueno, el tema no es comunicar qué o cómo, sino quién se va a hacer responsable de ese mensaje. Tanto la legislación argentina como la legislación internacional hablan de la libertad de expresión sin censura previa. Es decir, nadie le puede prohibir a alguien que diga algo, incluso aunque se sepa que sea falso, eso que va a decir. El problema de la real malicia o de las noticias que son falsas y que saben que son falsas es que en el tema de los portales no tienen responsable. Claro. Digo, si este canal tira una noticia falsa y alguien se ve perjudicado, hay un editor responsable y se va a tener que hacer cargo de las consecuencias jurídicas de eso. Bueno, yo creo que hay que abrir un gran debate. Nosotros vamos a abrirlo a través de nuestro portal también, para analizar esto, las noticias falsas, que siempre son deleznables, pero en un momento de pandemia pueden poner en riesgo la vida de la población. Entonces, decíamos que en momentos políticos, por ejemplo, una noticia falsa o un ejército de trolls pueden cambiar la intencionalidad del voto, pueden limar o no la imagen de un candidato, pero en tiempos de pandemia se está jugando con la vida y con la muerte. Exactamente, digo, esto no es nuevo. Uno puede decir, bueno, noticias falsas, el Brexit, incluso el Parlamento inglés trabajó ese tema preocupados porque dieron vuelta a una elección a través de noticias falsas. ¿Y en Argentina? Bueno, en la Argentina es cotidiano, y vuelvo a repetir, nadie habla o nadie piensa en impedir que se digan, sino en quién se hace responsable posteriormente, jurídicamente, por esas consecuencias. ¿Ustedes han notado que, por ejemplo, hay una regionalización, por decirlo de alguna manera, del manejo de las noticias falsas, de emitir noticias falsas sin responsabilidad? ¿Por qué marcaron Tierra del Fuego? Porque por la cantidad de habitantes que tiene, es decir, en proporción a la cantidad de habitantes, es la que más noticias falsas tira a través de los portales. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene 20 millones de habitantes, Tierra del Fuego algo más de 200.000. Cuando uno ve la proporcionalidad del juego político a través de las noticias falsas, hay una relación de 5-1 con respecto al resto del país. Desproporcionado. Desproporcionado. La noticia falsa, vuelvo a repetir, es aquello que se sabe que es falso y que se publica como verdadero. Y hay muchos ejemplos en política en los últimos años. Por ejemplo, cuando Evo Morales fue a hacer el referéndum por la modificación de la Constitución, ¿se acuerdan que le apareció un hijo y supuestamente ese hijo había sido abandonado y después había muerto? Bueno, nunca había existido ni siquiera el hijo. Bueno, eso dio vuelta a la elección. Tenemos caso de Lula también, ¿no? Bueno, por supuesto. Eso, sumado al lawfare, es decir, a la actuación de los jueces, terminó con la destitución de Dilma y el arresto de Lula. Lo que uno dice es, acá no puede haber un juego político en el medio de la pandemia, porque lo que ponemos en riesgo es la vida de la población. Entonces, lo primero que hacemos es llamar a la reflexión. Que la gente entre al portal de Telam, ahí hay una indicación de cómo detectar noticias falsas y que empecemos a reflexionar sobre esto, porque la verdad que nosotros no podemos salir iguales después de la pandemia. La verdad que tenemos que salir mejores. Las cosas que han ocurrido en nuestro país fueron muy graves, entonces no podemos salir iguales. La gente reclama que el Estado intervenga. Gracias al Estado, que el gobierno es una parte de ese Estado, estamos saliendo nosotros de esta pandemia como no se sale en otras partes del mundo. Ahora, hay quienes destruyeron ese Estado. Entonces nosotros no podemos salir de la pandemia
con un Estado ineficiente o con un Estado que no esté presente, y me parece que esto nos tiene que ayudar a salir mejores. Usted manifestó que el neoliberalismo quedó desnudado por la pandemia en Argentina y en el mundo. Exactamente. Usted manifiesta que hay objetivos también a seguir y recomendaciones, ya para ir cerrando, que se realizan desde el lugar que ustedes encarnan. ¿Cuáles serían? 3 o 4 recomendaciones básicas para todo aquel que lea portales y que diga, nosotros primero le pedimos... En el marco de la pandemia. Sí, nosotros le hemos pedido al periodismo, y yo podría decir que el 99% lo cumple en el marco de la pandemia, que tiene que ver con chequear la información, chequear las fuentes, ir a fuentes oficiales, ir a los ministerios de salud. Entonces, en lo que respecta a la pandemia propiamente dicha, sobre todo la radio y la televisión y los diarios se han comportado muy bien. Después, sí, hay algo que no tiene que ver con las noticias falsas, que tiene que ver con el debate político. Digo, los que no quieren pagar impuestos van a hacer lo imposible para no pagar impuestos, sobre todo los de las grandes fortunas. Bueno, eso es un debate político, no es una noticia falsa. Lo que nosotros... O la dicotomía entre salud y economía. Digo, eso también es un debate político. Digo, hay una intencionalidad política allí. No hay dicotomía. Digo, no hay economía si no hay salud. Si no se preserva la vida de la gente, no hay economía. Digo, en Estados Unidos no se preservó la vida de la gente. Tienen más de 60.000 muertos y perdieron 20 millones de puestos de trabajo. Digo, esto es así de claro. Lo que nosotros decimos es, la noticia falsa es deleznable. En un momento de pandemia es inconcebible. Gracias. La palabra de Gustavo López. Estamos hablando del vicepresidente del ENACON y un debate que recién comienza. Gracias, Laura. Laura Mayoque, allí el trabajo en vivo. Pausa. Vamos.